inmortal, pues Zeus lo regeneraba su hígado, entonces todos los días el castigo era eterno. Para empezar, entonces, vamos a hablar de unas generalidades de la función hepática y de la anatomía. Vamos a discutir un poquito del espectro de la enfermedad hepática crónica, desde la inflamación hasta la cirrosis. Luego un contexto de forma local y de forma global. Luego voy a hablar un poquito de las mejores herramientas para predecir el riesgo preoperatorio y unas consideraciones perioperatorias enfocadas sobre todas las complicaciones de la cirrosis. Luego de detalles importantes para la anestesia y la analgesia. Y finalmente unas conclusiones. Para empezar, entonces, por sus diversas funciones, el hígado se considera la glándula más grande del cuerpo, tiene una función única de regeneración, que ha sido objeto pues, de mitos, como lo veíamos en el de Prometeo, y ha sido objeto pues, de estudio también en la medicina moderna, y recibe cada minuto más o menos el 25% del gasto cardíaco, que equivale más o menos a 1.500 mililitros por minuto. Se ha podido reemplazar, la medicina moderna ha podido reemplazar a través del ECMO y la terapia de reemplazo renal funciones cardiopulmonares y renales. Sin embargo, por la gran complejidad de las funciones del hígado, ha sido difícil pues encontrar un reemplazo pues aparte pues del trasplante. Sobre la microanatomía del hígado, es muy importante que recordemos esta organización hexagonal, que es la del lobolillo hepático clásico. Tenemos una triada portal en cada arista que drena de forma común a una vena centrolobulillar, pero más importante que esta clasificación es esta clasificación funcional, los aspectos de Rappaport, que nos divide el hígado en zonas, desde la más cercana a la triada portal, que es la zona 1, la zona más metabólicamente activa y que es menos susceptible a la isquemia, una zona 2 que es intermedia y una zona 2, una zona 3, perdón, que es pericentral, que es más susceptible a isquemia y es muy importante porque es la zona donde principalmente se hacen los metabolismos, los medicamentos de fase 1 y de fase 2. De las células, la principal célula obviamente del hígado, el 80% son hepatocitos, pero las otras células parenquimatosas quiero hablarles de tres específicamente. Eh, las células en verde, tenemos acá una forma esquemática de los sinusoides hepáticos tapizados pues por los hepatocitos y vemos en verde primero en el espacio perisinusoidal de Dis las células estrelladas. Estas células estrelladas son importantes porque normalmente están en un estado quiescente, pero ante inflamación o ante lesión hepática se activan, adquieren una función contráctil y empiezan a secretar colágeno, ahí el espacio perisinusoidal de Dis, entonces empiezan a generar resistencia al flujo. Segundo, estas células en morado son las células endoteliales que se caracterizan por ser fenestradas, pero también tienen una función importante para la regulación del flujo a través del óxido nítrico y esa función se pierde a medida que se lesiona el hígado. Y tercero, las células de Koffer son los macrófagos más importantes del cuerpo, que son las encargadas de evitar que pasen todas esas toxinas, fluxos bacterianos, etcétera, que entran por el tracto gastrointestinal y que lleguen directamente a la circulación central. Hay otras poblaciones, pues, que tengan dendríticas y varios linfocitos, pero esas son las más importantes. Dentro de las funciones, la primera más importante que tenemos es el metabolismo de las proteínas, los lípidos y la glucosa. También tenemos función de síntesis de procoagulantes, anticoagulantes, todos los proteínas de la fibrinolisis y las antifibrinolíticos, proteínas plasmáticas, las hormonas esteroideas, el colesterol, la trombopoyetina, el angiotensinoide, el factor de crecimiento insulin-like. El hígado también hace parte de la función inmunológica, como veíamos, tanto innata como adaptativa. Tiene una función única, pues regenerativa, y aparte hace parte también de la homeostasis del volumen intravascular. Eh, Mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona, de la homeostasis de la glucosa, y regula el flujo hepático a través de una respuesta importante, que es la respuesta Buffer de la arteria hepática. Vemos que algunos anestésicos la pueden alterar. Dentro del espectro de la enfermedad hepática crónica, se han estudiado últimamente las causas pues, autoinmunes y hereditarias, pero sin duda pues lo más importante son las hepatitis virales B y C, el alcoholismo, y viene pues en creciente aumento la hepatitis no alcohólica, pues en la enfermedad pulmonar no alcohólica. Sin embargo, cabe destacar pues, que estas causas son sinérgicas, y no es raro pues encontrar pacientes con hepatitis B o C que aparte tengan problemas de alcoholismo, obesidad o diabetes. Y todo esto contribuye pues, a una lesión hepática. Sobre la historia natural de la enfermedad hepática,
Eh, Partimos primero de una hepatitis o una inflamación que se prolonga más o menos por 6 meses. Eso lleva a formación de fibrosis por la activación de las células estrelladas de hito. Primero es una fibrosis pericentral y luego hay una fibrosis en puentes entre las portas, entre porta a porta y entre porta venas. Luego se empiezan a formar grandes nódulos regenerativos, que es la característica patológica más importante de la cirrosis, y de ahí empiezan a haber complicaciones, aumentando dramáticamente la mortalidad, y obviamente las complicaciones, y los pacientes terminan en una enfermedad hepática terminal con un carcinoma hepatocelular. La cirrosis es el estadio final de la lesión hepática crónica. Se caracteriza por una distorsión de la arquitectura y la formación de nódulos regenerativos. Y esto lleva a una disfunción hepatocelular y también a una alteración tanto dinámica como fija del flujo sanguíneo. La principal característica central del estado hipodinámico, dado por un subllenado arterial, una hipovolemia arterial efectiva, por la vasodilatación periférica masiva que hay, sobre todo en el eje plásmico, el aumento compensatorio del gasto cardíaco, la taquicardia compensatoria y la formación de shunts arteriovenosos y portosistémicos que hacen que haya una endotoxemia también. Adicionalmente, estos pacientes tienden a estar hipoxémicos no solo por las complicaciones pulmonares derivadas de la hipertensión portal y de la cirrosis, sino también porque desvían la curva de hemoglobina a la derecha por los cambios metabólicos que tienen y porque tienen una restricción en el movimiento del diafragma pues, cuando tienen agitis o hipertensión abdominal. Además, estos pacientes generalmente disfuncionan su médula ósea y sangran, por lo que tendrán anemia, tendrán leucopenia, tendrán trombocitopenia que se empeora por el hiperestilismo y tienen una tendencia a la coagulopatía, tanto a hacer crisis de sangrado como a hacer eventos de hipercoagulabilidad. Dentro de la progresión de la enfermedad hepática crónica, tenemos que, como hay un subllenado arterial, se activan los sistemas contrarreguladores, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y el sistema simpático se van activando de forma progresiva, hay una translocación bacteriana por esos shunts portosistémicos, y esto va disminuyendo a medida de forma progresiva la reserva cardiovascular y de forma consecuente pues va a ir aumentando la mortalidad de la cirrosis. Para darle un contexto a esto, hay un mejor manejo perioperatorio de estos pacientes, entonces muchos van a llegar a nuestro, pues, un mejor manejo perioperatorio y médico, entonces muchos van a llegar a cirugía. Hay que decir que anualmente mueren en el mundo 2 millones de personas por cirrosis, de las cuales 1 millón corresponden a complicaciones de la cirrosis y 1 millón corresponden a hepatitis viral y carcinoma hepatocelular. De esto, estas muertes equivalen a un 3% de la mortalidad mundial anual. Y si tenemos en cuenta que en el mundo más o menos anualmente se mueren 60 millones de personas, un 3% es un número bastante importante. Si vamos por causas específicas, en el año 2015 la hepatitis viral mató a 1.3 millones de personas, que equivale a más de lo que mataron el VIH y la malaria, y eso casi lo mismo que mató la tuberculosis. Y si miramos por alcohol, tenemos la prevalencia de desórdenes por abuso de alcohol en el mundo es más o menos del 4%, y es más alto en países occidentales e industrializados como Europa y América, sí, pero no deja de ser pues, importante países que han sido afectados más por hepatitis viral como África o el Pacífico. Esto lleva a que hayan 2 billones de personas en el mundo que consumen alcohol y de esos 75 millones tienen alguna consecuencia o alguna enfermedad derivada del abuso de este. Quiero hacer énfasis en esta etiología porque viene en aumento en la enfermedad del hígado graso no alcohólico, viene en aumento de la mano del aumento de la prevalencia de, de obesidad. Eh, Tenemos en este gráfico las gráficas de prevalencia de obesidad entre hombres y mujeres entre el 75 y el 2016. Como ejemplo, en esta gráfica en azul y cómo ha pasado en el espacio de 41 años de 0.1 a 0.35. Y vamos por regiones, las principales de las de arriba son los países occidentales de altos ingresos, Europa, América del Norte, y en verde, perdón, en ambas gráficas estamos nosotros, Latinoamérica y el Caribe, que representan una evidencia importante en nuestro medio. A nivel mundial, la enfermedad por hígado graso no alcohólico representa un 25% de prevalencia, lo que lo hace pues, bastante común para nosotros.
Es una gráfica que muestra la prevalencia específicamente de cirrosis en el mundo. En naranjado están los países con peor prevalencia. Miremos que están principalmente afectados la sahariana, de la Europa central y del este, el norte de Asia y nuestro continente, América Central, sobre todo México, y específicamente en Sudamérica, Chile, tiene un gran consumo de alcohol, por lo tanto, eso ha hecho que su prevalencia pues, de cirrosis esté aumentada. La cirrosis no solo es un problema de salud, sino también social y económico, y vemos como la prevalencia es principalmente alta en las edades más productivas y más económicamente productivas, entre los 25 y los 65 años, siendo no solo un problema de salud, sino también un problema social y económico. Respecto a la cirrosis, específicamente tenemos este estudio, es un análisis de la carga de las enfermedades, de diversas enfermedades, y evalúa tanto la morbilidad como la mortalidad, que es muy importante, quería mostrarles cómo ha mejorado el cuidado perioperatorio de estos pacientes. Vemos que en número absoluto las muertes han aumentado, sin embargo, cuando esas muertes se estandarizan por edad, vemos que hay una disminución importante en las muertes pues, por cada grupo etario, por el envejecimiento progresivo de la población. Eso en todas las etiologías, excepto en la etiología por esteatohepatitis no alcohólica, que se ha mantenido relativamente constante. Hoy en día, la cirrosis constituye la octava causa de mortalidad en Estados Unidos y la 13ª mundial. ¿Qué pasa entonces si a uno le diagnostican cirrosis? Un diagnóstico de cirrosis conlleva una mortalidad de 5 veces más y una expectativa de vida entre 10 y 13 años, y una descompensación de la cirrosis conlleva una mortalidad de 10 veces más y una expectativa de vida que se reduce dramáticamente a menos de 2 años. También depende uno por qué se descompense. Por ejemplo, miremos el síndrome patogénico tipo 1, que es un síndrome bastante agresivo que mata al paciente en cuestión de semanas. Un momentico. Listo. Para la epidemiología en Colombia, miremos estos 3 estudios que encontré fueron realizados entre 2009, 2012 y 2017 en Bogotá, Barranquilla y Pereira. Y se fue juntar un poquito, lo que hice fue juntar un poquito eh, los 3 estudios, y miremos cómo en el estudio de Bogotá la principal causa de cirrosis fue esteatohepatitis no alcohólica, luego alcohol, el virus C, las causas autoinmunes. También se vio en el estudio de Pereira, donde las hepatitis virales, el alcohol, las causas autoinmunes. Y en segundo lugar, la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Ok, ya me acerco más, qué pena con ustedes. Y en segundo lugar, la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Importante en el estudio de Barranquilla, miren, encontraron que de 100 pacientes, 40, casi la mitad, tenían dislipidemia, diabetes tipo 2, y más de la mitad tenían sobrepeso, obesidad, incluso varios con obesidad mórbida, que hace que la prevalencia pues, de enfermedad por hígado graso no alcohólico sea pues, bastante alta en nuestro medio. En la cirrosis vamos a ver que los hombres tienen peor prevalencia y también peor severidad, en este caso por la escala MELD, vemos que les va peor en general en esta enfermedad. Ahora entrando más al manejo perioperatorio, hay que empezar por decir que entonces la enfermedad hepática afecta todos los sistemas y se asocia con complicaciones potencialmente mortales. En los últimos años los avances en el cuidado han hecho que los pacientes, incluso con enfermedad hepática terminal, sean llevados con éxito a la cirugía. Esto es debido a que hay técnicas menos invasivas, anestésicos más estables y un poco mejor experiencia, aunque todavía falta evidencia, con técnicas regionales. Para el cuidado perioperatorio tenemos que tener en el centro pues, del cuidado pues, de los efectos de la anestesia en el hígado, pero también hay que evaluar la severidad de la disfunción hepática, el tipo de cirugía y sobre todo la urgencia de esta. Eh, hay que evaluar también la técnica anestésica y algunos eventos intraoperatorios que pueden llevar a complicaciones. En la evaluación preoperatoria tenemos el uso crónico de alcohol, hay que preguntar por factores de riesgo para cirrosis, exposición a hepatotóxicos, transfusiones sanguíneas previas a la generalización de las serologías para las hepatitis virales, el uso de drogas intravenosas, los tatuajes, historia familiar de enfermedades hepáticas, prácticas sexuales de riesgo, la obesidad y el síndrome metabólico,
los estigmas de enfermedad hepática clásicos y la presencia de complicaciones. Al entrar un paciente a cirugía, ya de base por ser cirrótico, vemos en este ejemplo pacientes que van para procedimientos abdominales como colestectomía abierta, cirugía colorectal o reparos de hernia umbilical, vemos como la mortalidad de cirrosis versus no cirrosis pues es bastante mayor. En general se dice que la morbilidad y la mortalidad de forma general, pues sin entrar en especificaciones del procedimiento del paciente, son del 30 y el 11% respectivamente, y esto disminuye bastante cuando se utilizan técnicas laparoscópicas. En este estudio, publicado en el 2012, en la Revista Mundial de Cirugía Gastrointestinal por los autores de Nueva Delhi, hicieron fue coger varios estudios que ya se habían hecho en pacientes cirróticos, tratar de identificar factores que predijeran mortalidad y morbilidad. Los más importantes fueron la clasificación Child B o C, la presencia de ascitis, cirugía emergente, que vamos a ver que tiene un impacto bastante importante, y la hiperbilirubinemia, la hiperbuminemia y la prolongación de los tiempos. Dentro de las comorbilidades, obviamente, como en varios otros modelos quirúrgicos, las comorbilidades cardiovasculares, pulmonares y renales conllevan mayor riesgo, pero quiero destacar que el requerimiento de más de 2 unidades de transfusión sanguínea asoció un 70% de mortalidad pues, en esta cohorte de pacientes. Tenemos esta otra tabla que corresponde a otro estudio del doctor Cicer, este fue más grande, una cohorte retrospectiva de 300 pacientes. Encontraron más o menos lo mismo y se comparten varias causas en cuanto a morbilidad y mortalidad, sobre todo el Child D y el Child C, la presencia de ascitis, la presencia de infección preoperatoria y el ASA 4 y 5. Las comorbilidades también tuvieron un peso importante en este estudio, y quiero destacar de este que la hipotensión intraoperatoria, como hemos visto también en charlas anteriores, asocia peores desenlaces en la imagen de sus pacientes con la circulación hiperdinámica que tienen y la restricción al flujo pues, hepático pues, que tienen también. ¿Qué pasa en la cirugía emergente? Tenemos esta tabla que resume estudios más viejitos, estudios más nuevos, y miren cómo la mortalidad entre cirugía electiva y emergente es dramáticamente distinta, pues. En estudios más nuevos puede que esa brecha esté un poquito más acortada, pero definitivamente pues es peor la cirugía emergente que la cirugía electiva y debería evitarse pues a toda costa. Esto se ejemplifica también en este estudio. Tenemos esta cohorte retrospectiva entre el 98 y el 2012. Fueron 700 pacientes con hepatopatía crónica y midieron mortalidad intrahospitalaria a los 90 días y al año, y encontraron un 25, un 30 y un 41% respectivamente. Vemos que es más o menos lo mismo que veíamos en la tableta anterior. Lo más importante de este estudio, además pues, de lo que les acabo de mostrar, es que lograron validar el MEL como predictor de mortalidad en cirugía emergente. Recordemos que el MEL, ya lo vamos a ver más adelante, pero es un modelo matemático, pues incluye el INR, la creatinina y las bilirrubinas, y lo que hace es predecir mortalidad a partir de una fórmula matemática. Miremos cómo en este estudio, la línea azul, a partir de 10, hubo una relación bastante importante entre la severidad medida por el MED y la mortalidad en estos pacientes. Miren acá el número absoluto de pacientes que había, y luego cómo empiezan a caer más o menos a la mitad, a los 6 meses, más o menos a un tercio al año. Los autores concluyen que el OR de mortalidad aumenta 1.6 veces por cada 10 puntos en el MED, y se ve reflejado en el OR tanto crudo como ajustado. Vemos que va aumentando progresivamente, incluso por encima de 30, el OR para mortalidad es 5.2. Dentro de los scores que tenemos, el más usado y el más conocido pues, es el de Child. El score de Child fue creado y escrito pues, en el 64 por los doctores Child y Turcot. Inicialmente escribieron 5 parámetros para pacientes que se sometían a procedimientos de derivación por tocaba y predecir la mortalidad en ellos. Luego fue modificado y le añadieron el estado de coagulación y le quitaron el estado nutricional. Esta es la tabla del doctor Pio, y actualmente se usa para severidad, pronóstico y manejo médico, y también se ha demostrado que tiene relación importante con desenlaces y mortalidad en el escenario perioperatorio. Este es el score pues, que tenemos actualmente.
tenemos dos variables subjetivas, la encefalopatía hepática y la citis, tres variables objetivas, el INR, la albúmina y la bilirrubina, y nos dividimos nos da un puntaje que nos divide a los pacientes en tres categorías, A, B y C, según sean 5 o 6 puntos, 7, 9 o 10 a 15. En general se dice que la mortalidad por child, en un child A es más o menos del 10%, en un child B más o menos del 30% y en un child C más o menos del 80%. Sin embargo, eso pues depende obviamente del escenario en el que se mide y en los pacientes pues, que entran en el estudio. Veamos, por ejemplo, estos estudios que más o menos son los mismos que les mostré ahorita, y veamos cómo ha disminuido la mortalidad y eso muestra pues, el mejor cuidado perioperatorio de los pacientes, incluso en este pues, la mortalidad es muy baja y es muy parecida entre Child B y Child C. El Child también se ha demostrado ser útil pues, para tiempos específicos de mortalidad, tanto a los 30 días, a los 90 días, como un año, con significancia pues, estadística importante. A pesar de, pues, de que es importante y de que es útil, el Child tiene limitaciones. Las variables fueron elegidas empíricamente, no a partir de una regresión pues, estadística o para darles peso específico. Hay una reproducibilidad, hay una dificultad en la reproducibilidad entre las variables, sobre todo en las que son subjetivas como la citis y la encefalopatía. Además, se le da un mismo peso a todas las variables. Entonces, por ejemplo, en el Child debemos tener bilirrubina de 3, que lleva también a que en la descripción original no haya una descripción por tiempo, entonces los creados se deben aplicar unas son sumatorias que aparecen en momentos diferentes. Hay una selección arbitraria de los puntos de corte, no a partir de una regresión pues, estadística, y eso hace que dentro de una misma clase podamos tener dos pacientes con pronósticos diferentes o que tienen riesgos diferentes. En general, los pacientes Child A pueden ir a cirugía de forma segura, los B deberían optimizarse, y la cirugía debería contemporizarse, y los C definitivamente está contraindicada. Otra forma de verlo es que a partir de 8 más o menos, los pacientes toleran bien la cirugía. El MEL, de los dos que les contaba, es una fórmula matemática derivada de una cohorte de 230 pacientes en Estados Unidos, lo hicieron en la clínica Mayo, y la idea era buscar mortalidad luego de la implantación transyugular de un shunt portosistémico. Encontraron que los principales factores asociados a mortalidad eran la bilirrubina, la creatinina, el INR y la etiología. Luego fue validado en distintas bases de datos con el objetivo de buscar mortalidad que fuera útil para mortalidad en las diferentes etiologías de la falla hepática crónica. Luego lo cogieron las UNOS y OPTN, que son las asociaciones de asignación de trasplantes en Estados Unidos, lo modificaron y le dieron un corte entre 6 y 40 puntos. Y hoy en día las mismas asociaciones han modificado el MEL y le agregaron el sodio por hallazgos como el de este estudio, mostró cómo a partir de 125, 140, 125, por cada disminución del sodio de 1 milimol por litro, la mortalidad empieza a aumentar más o menos un 5% por cada milimol. Entonces debería usarse entonces este MEL modificado con sodio. Es otro estudio importante y muy referenciado en la literatura, es un análisis retrospectivo de 700 pacientes. Lo más importante es que encontró asociación de mortalidad con tres variables importantes. Primero el ASA, sobre todo en los primeros 7 días del postquirúrgico, la edad y el score de MEL. El MEL se encontró una relación lineal a partir de 8, es casi lineal a partir de un score de 8, con la mortalidad a los 30 días y a los 90 días. La mortalidad a los 30 a los 90 días fue la más significativa, sin embargo, lograron demostrar también la asociación en otros momentos pues, importantes, y de ahí, pues a medida que el MEL empeora, pues la mortalidad empeora, y de ahí la clínica Mayo sacó este score que tiene publicado pues, en su página, en el que uno pone los factores que encontraron en este estudio, y eso le da mortalidad a uno en diversos periodos de tiempo. Este score de la clínica Mayo también se ha estudiado, por ejemplo, en esta cohorte también retrospectiva de 400 pacientes en India, y miren que incluso en esta cohorte le fue mejor, nadie bajo la curva en sensibilidad y especificidad con respecto al MEL y al MEL modificado con sodio.
¿Cómo les va a sus scores en sensibilidad, especificidad de valores predictivos? Es claro, para que me entiendan, esto es mortalidad a 30 días y mortalidad a 90 días, bien como especificidad y valor predictivo negativo son generalmente buenos, sobre todo en severidades más altas, pero se pelan en sensibilidad, sobre todo en sensibilidades más altas, en severidades más altas, el Child C y el MELD por encima de 25, miren que no son buenos. En conclusión, el Child y el MELD de manera conjunta son mejores, eh, eh, son mejores de manera conjunta para buscar los enlaces perioperatorios. Child es mejor para la mortalidad global, y el MELD y sus derivados son mejores para la mortalidad operatoria. Dentro de la mortalidad operatoria, el Child es mejor para la mortalidad más cerquita a los 30 días y el MELD para predecir mortalidad un poco más a largo plazo. Y definitivamente el MELD sodio debería ser el nuevo estándar porque también se utilizan trasplantes y debería ser el nuevo estándar también para utilizarlo nosotros. En las contraindicaciones, ¿qué pacientes no deberían ir a cirugía? Pacientes con falla hepática crónica descompensada, cualquier descompensación aguda de una falla hepática, pacientes con Child C, con coagulopatía severa o con complicaciones extrahepáticas severas, todos estos pacientes deberían posponer la cirugía a menos que esto sea urgente. Consideraciones anestésicas, vamos a centrarnos en las complicaciones. Vamos a ver complicaciones derivadas de la hipertensión portal y luego derivadas de la disfunción hepatocelular para hacerlo pues, de forma más práctica. Lo primero es la hipertensión portal. La hipertensión portal se define como un gradiente de presión venosa portal, que es la diferencia entre la porta y la vena cava más de 5, y empiezan a haber complicaciones a partir de 10 milímetros de mercurio. Usualmente, usualmente no, siempre en la cirrosis, la etiología de la hipertensión portal es intrahepática sinusoidal y presenta alteraciones tanto fijas como dinámicas en el flujo por la fibrosis y la formación de nódulos regenerativos y por la contracción de los miofibroblastos y la pérdida de ese balance vasoconstrictor vasodilatador. El aumento de la presión portal lleva a un aumento del shear stress en los vasos esplácnicos, aumenta la producción sistémica de óxido nítrico y esto desencadena por la compensación de los sistemas renina-angiotensina, AEH y sistema nervioso central un círculo vicioso que lleva aumento del flujo en el lecho esplácnico, más vasodilatación y eso va desencadenando pues el círculo vicioso. La citis es la primera complicación de la hipertensión portal, se asocia a un aumento de riesgo de peritonitis bacteriana, de incidencia de suturas, y por lo tanto se recomienda tenerla bien controlada antes de llevar a cirugía, siempre que se trate la citis, sobre todo en drenajes intraoperatorios, se debe evitar la hipovolemia porque se puede desencadenar un síndrome hepatorrenal y, por ejemplo, por encima de 5 litros, definitivamente los pacientes requieren albúmina. Hay una duda importante con la citis, que es si los pacientes deberían ser llevados a una derivación portosistémica de forma preoperatoria para disminuir pues, todas esas complicaciones. Esa pregunta uno tiene como una respuesta fija. Este es el estudio como más grande que encontré que intenta responder esa pregunta. Son varios series de casos, varios análisis retrospectivos, varios reportes de casos. En total fueron 43 pacientes. En ellos la colocación del TIPS fue muy variable entre una semana y 3 meses. Y el problema fue que varios desarrollaron complicaciones e incluso uno de ellos desarrolló falla cardíaca aguda. No hubo episodios de sangrado mayor ni mortalidad, pero el 20% de estos pacientes desarrollaron encefalopatía hepática, que es una complicación frecuente en la implantación del TIPS. Por ahora diríamos que no se debe recomendar. Incluso las guías de la Asociación Americana para el Estudio de la Enfermedad Hepática proponen tener precaución, sobre todo en severidades aumentadas por encima de 15 ml o de bilirrubina de 4. La encefalopatía hepática, lo que está más sedimentado, pues no va a entrar a la clínica, pero lo que está más sedimentado, sobre todo para anestesia, es la comparación entre el propofol y las benzodiazepinas. Definitivamente el propofol tiene un mejor perfil en estos pacientes porque el metabolismo no se afecta tanto y las benzodiazepinas tienden a prolongar su vida media, por lo que para evitar desencadenar la encefalopatía hepática es mejor utilizar propofol tanto en procedimientos de sedación como en anestesia general.
Síndrome hepatopulmonar es otra complicación derivada de la hipertensión portal. Más o menos está en el 20% de los pacientes con cirrosis. En el centro de su fisiopatología está la endotoxemia por esos shunts portopulmonares y portosistémicos que tenemos. Esos montón de vasoactivos, de mediadores inflamatorios, lo que hacen es generar vasodilatación pulmonar marcada y eso lleva a hipoxemia por el aumento, pues por la desigualdad de ventilación-perfusión, por el aumento de la limitación a la difusión del oxígeno, porque miren, pues por la ley de Fick, estos glóbulos rojos de abajo no van a alcanzar a oxigenarse y además en severidades mayores los shunts anatómicos se pueden formar y son glóbulos rojos que directamente ni siquiera pasan cercanos a un alveolo. Los nuevos en araña son marcadores de esta enfermedad. Usualmente los pacientes presentan el disnea y la ortodesoxia y la platisnea, que son como los signos más específicos que se describen en la literatura. No son tan sensibles, aunque pueden ser pues, bastante específicos. Otra complicación es la hipertensión portopulmonar. La hipertensión pulmonar, sin haber hipertensión portal, ya de por sí es un predictor independiente de mortalidad perioperatoria. Más o menos un 10% de pacientes con hipertensión portal van a desarrollar hipertensión portopulmonar. Hay un importante componente genético. Y una cosa muy importante es que es poco diagnosticada, a pesar de que es 5 veces más probable en cirróticos la hipertensión pulmonar versus la población general. En el centro de su fisiopatología está el daño endotelial, también derivado de ese montón de mediadores inflamatorios que llegan y pasar por el hígado del tracto gastrointestinal. Eso lleva a daño pulmonar, daño de la producción de óxido nítrico, que genera una hipertrofia vascular, y eso, aunado al aumento del gasto cardíaco, que genera mayor shear stress en la vasculatura, lleva a una hipertrofia de los vasos pulmonares. Se sospecha como una hipertensión pulmonar común y corriente, mediante ecografía transtorácica, y el manejo pues es parecido. El síndrome hepatorrenal es otra complicación derivada de la hipertensión portal. Lo más importante en este síndrome es que a raíz de un menor flujo portal hay un reflejo hepatorrenal. El reflejo hepatorrenal genera activación simpática del sistema renina-angiotensina y del ADH. Eso se ve contrarrestado por la vasodilatación marcada del lecho esplácnico, entonces se genera un círculo vicioso. Además, los mediadores inflamatorios que llegan al tracto gastrointestinal generan vasoconstricción renal y ante estados de estrés agudo como pérdida rápida de líquidos, sangrados, vasodilatación por IECAS o nitratos, estados inflamatorios severos como una peritonitis o una sepsis, pacientes hacen una vasoconstricción renal pues, brutal y hacen una disminución marcada del flujo arterial y de la presión de perfusión renal. El síndrome hepatorrenal es el estadio final del deterioro renal. Está precedido usualmente por hiponatremia y diabetes por esa retención y activación de esos sistemas contrarreguladores que vimos. Usualmente está presente en el 40% de los pacientes con cirrosis avanzada y los pacientes que se descompensan tienen un 20% de riesgo al año de desarrollarlo, entonces eso es bastante común. Es muy importante que las ecuaciones convencionales para estimar la tasa de filtración glomerular sobreestiman esta tasa porque los pacientes pues, sarcopénicos no van a producir tanta creatinina y aparte la urea se afecta su reabsorción por las alteraciones en el sodio y finalmente hay hepatorrenal tipo 1 que es un síndrome rápidamente progresivo y hepatorrenal tipo 2 que es un síndrome más larvado que tiene un poco mejor pronóstico. Consideraciones hemodinámicas. Lo primero es el monitoreo. Como este es un estado hiperdinámico, sería ideal tener un monitoreo estrecho de la presión arterial, idealmente, sobre todo en pacientes con cirrosis avanzada o complicaciones, idealmente que este monitoreo sea invasivo. Y quiero mencionar dos aspectos, pues dos monitoreos específicos. Primero, la utilidad del catéter venoso central. Hemos visto pues que para predecir volemia y respuesta a retos de volumen no es buena. Sin embargo, en el escenario de trasplantes se ha visto que la disminución de la PVC pudiera mejorar el sangrado, pero eso no se ha visto en cirugía no hepática en pacientes cirróticos. La utilidad puede ser limitada pues, a administración de líquidos o vasopresores.
Y otra cosa que quería mencionar es la ecografía transesofágica, que tiene un miedo pues a que se puedan romper varias esofágicas, pero en la revisión de la literatura pues esa complicación es bastante rara y pues es una herramienta que entonces puede utilizarse con cierto margen de seguridad y que es muy útil en pacientes de alto riesgo. Dentro de la respuesta hemodinámica, dos aspectos importantes. Primero, recordemos que el flujo sanguíneo hepático es dual, la mayoría viene de la porta y un cuarto solamente de la arteria hepática, pero el suministro de oxígeno es igual, es 50-50 porque la vena porta, cada sangre desoxigenada. Este flujo normalmente se mantiene por la respuesta buffer de la arteria hepática que hace que aumente su flujo en respuesta a la disminución del flujo de la vena porta, pero eso tiene un límite y esa autorregulación que es tan pobre, pues, puede verse afectada sobre todo bajo anestesia general. Una entidad específica de la cirrosis que se compone de disfunción sistólica, incompetencia cronotrópica e inotrópica, de disfunción diastólica y de alteraciones en el electrocardiograma, se conoce como cardiomiopatía cirrótica. Está presente casi en la mitad de los pacientes cirróticos en algunas series. Lo malo de esos pacientes es que son asintomáticos en reposo, solo hacen síntomas ante cambios agudos de la precarga o de la poscarga, no hay un tratamiento específico y estos pacientes sí definitivamente deberían ir con monitoría invasiva para medir las medidas dinámicas que han demostrado ser útiles en ellos. Deberíamos evitar los IECAS porque son muy vasodilatadores y favorecer los betabloqueadores porque además tienen efecto en la presión portal. Y en general en cirugía, para la respuesta hemodinámica deberíamos mantener los pacientes normotensos y evitar también balances finos, evitar también la sobreestimulación simpática porque puede ir en detrimento de la perfusión hepática. De la hemostasia, vamos a ver que tenemos unos puntos claves. La hemostasia, históricamente se pensaba que sus pacientes tenían riesgo bastante alto de hemorragia por el déficit de factores de la trombocitopenia. Sin embargo, hoy en día se sabe que las alteraciones de estos pacientes son complejas, multifactoriales, y eso hace que tengan un balance nuevo, una hemostasia rebalanceada, eh, por, por las diferentes deficiencias que tienen en todos los puntos de la coagulación. Este balance, sin embargo, es desequilibrado con facilidad y lleva tanto a crisis de sangrado como de hipercoagulabilidad, con el agravante de que las pruebas tradicionales no predicen el riesgo de sangrado y que porque el sangrado depende más de consecuencias hemodinámicas de la hipertensión portal que de consecuencias pues, de alteración en factores de coagulación. Finalmente, cabe destacar que no existe un estado de anticoagulación fisiológico como se creía también antes y no se debería suspender nunca la profilaxis antitrombótica solo por el hecho de una enfermedad hepática crónica. Veamos entonces, miren cómo hay disminuciones tanto de un montón de factores que nos ponen en riesgo de sangrado, de la hemostasia primaria, de las plaquetas, de los factores de coagulación, de un aumento de la fibrinolisis, pero eso está contrarregulado por el aumento del factor de von Willebrand, por la disminución en varios anticoagulantes como la proteína C, la F y la antitrombina 3, y por el aumento de los inhibidores del activador tisular del plasminógeno y por la disminución del plasminógeno de forma total. El balance entonces es bastante fino, es muy fácil de desequilibrar y eso tiene dos agravantes. Primero, variables extrahepáticas que hay que considerar en el riesgo de sangrado. Y segundo, que puede ser distinto al riesgo que tengan dentro de cada etiología. Por ejemplo, los pacientes con enfermedad por hígado graso no alcohólico tienden un poco más a ser más hipercoagulables, mientras que los pacientes con colestasis tienen tanto riesgo de sangrado como de hipercoagulabilidad. Entonces, el perfil incluso por cada etiología puede ser distinto. ¿Qué pasa con los tiempos y las pruebas clásicas? Los tiempos de coagulación, se recuerdan, pues, se hacen específicamente en plasma y lo que miden es la formación de fibrina a partir de fibrinógeno. Y esa formación de fibrina se empieza a dar cuando se ha formado solamente el 5% de la trombina total que se forma en todo el proceso de coagulación. Por eso dan una visión incompleta y nos perdemos de casi la totalidad del resto del proceso de coagulación. Estas pruebas son sensibles solamente a alteraciones en procoagulantes
y vemos que la cirrosis tiene alteraciones en anticoagulantes, en fibrinolíticos, y en muchos otros aspectos. Están comúnmente alterados en cirróticos, entonces es difícil predecir, no todos van a sangrar, es difícil predecir entonces cuál va a sangrar y cuál no. Y tiene un problema importante también el INR, es que el INR se creó para titular la anticoagulación con antagonistas de vitamina K y está estandarizado pues el IGI, que es el índice por el que se estandariza el TP, está estandarizado específicamente para esa población de pacientes y obviamente que tienen un perfil de coagulación muy distinto pues ante la falla hepática crónica. Lleva a que hayan diferencias importantes entre dos laboratorios para un mismo paciente y hay una preocupación que me surgió, que es que el INR, el INR, perdón, está incluido tanto en el MEL como en el CHILD. Eso de pronto hace, eso es a título pues, más personal, no tengo un artículo que muestre eso, el MEL y el CHILD no se hayan asociado tanto a predicción de sangrado, sí se han asociado pues a, como veíamos, a otros desenlaces, pero no son tan buenos para predecir sangrado. Finalmente, hay que decir que la corrección preoperatoria de los tiempos en pacientes asintomáticos sin sangrados no solo no tiene evidencia, sino que representa más riesgo porque lleva a mayor carga hemodinámica y pues es peor, les va a peor a estos pacientes. En todos estos modelos quirúrgicos pues, de procedimientos se ha estudiado la predicción de sangrado con varias a los tiempos, y en general ha sido pobre, y digamos que estos modelos son para procedimientos que tienen un reto hemodinámico no tan grande, y que el INR entonces de pronto en un reto hemodinámico más grande, como un trasplante, de pronto sí predeciría el sangrado, y tampoco. Diremos, esta es una serie de un montón de estudios de pacientes trasplantados. La idea de esta tabla es mostrarles que en ninguno de ellos se encontró una asociación importante entre el INR y el requerimiento de más hemoderivados o el sangrado, y cuando se encontró, la asociación fue débil y no fue del suficiente poder para considerarla predictiva. El INR entonces y el TP, como veíamos, dan una imagen parcial, y eso también quedó demostrado en este estudio, en el que demostró que la generación de trombina en los pacientes con cirrosis es normal a pesar de tener perfiles de coagulación alterados en las pruebas convencionales. Veamos el potencial endógeno de trombina en esta cohorte de 44, en este ensayo clínico de 44 pacientes. No fue estadísticamente significativa la diferencia en la producción de trombina, pero miren que los tiempos de coagulación en los pacientes con cirrosis ya estaban alterados, y lo más importante es que los anticoagulantes también estaban disminuidos, y de ahí que la relación más relevante para la coagulación, que es entre procoagulantes y anticoagulantes, la relación factor 2 proteína C, tienda a estar normal o incluso tirando un poco más a la coagulación en los pacientes con cirrosis. Por lo tanto, entonces la eficiencia o la disminución en la producción de factor 2 es balanceada, es contrarregulada por la disminución en la proteína C y la antitrombina, lo que hace que estos pacientes coagulen muy parecido pues, a los pacientes normales. Es importante, cabe destacar de este estudio también se deriva que la producción endógena de trombina se mantiene normal en el umbral de 50.000 plaquetas. Debajo de ahí se empieza a caer, y por eso este es un umbral que usan algunas sociedades para recomendar la transfusión profiláctica. Por ejemplo, acá es una tabla de la Asociación Americana de Gastroenterólogos. Ellos dan unas intervenciones claves para mitigar el riesgo de sangrado periprocedimental. Tenemos que las más importantes son tener plaquetas por encima de 50.000 y mantenerlas. Ellos dicen que se puede mantenerse si da tiempo con trombopoyetina o si no con transfusión de plaquetas, mantener el fibrinógeno por encima de 120 y controlar tres factores importantes: la infección, la función renal y mantener un hematocrito relativamente alto para que haya una buena marginalización de las plaquetas. Y ante un sangrado agudo, lo más importante es medidas antihipertensión portal. Específicamente, la PVC no ha tenido tanto valor, pero específicamente lo que se debe evitar son los bolos y la transfusión de hemoderivados exagerada, pues y muy liberal. Y adicionalmente han tenido creciente evidencia los antifibrinolíticos, como el ácido aminocarbólico y el ácido tranexámico,
y tienen poca evidencia de los concentrados de protrombina que se usan más es para revertir anticoagulación por antagonistas de vitamina K. Con respecto a la trombolastografía predice mejor el riesgo de sangrado en nuestros pacientes. Miremos en este estudio, un estudio prospectivo, lo que hicieron fue mirar pacientes que iban para procedimientos invasivos y les hicieron pruebas convencionales, ensayo de generación de trombina y trombolastografía. Ninguno de ellos recibió transfusión profiláctica y se encontró entonces que el tiempo de sangría, el tiempo de coagulación y los ensayos de generación de trombina fueron todos normales, y solamente hubo un episodio de sangrado en esta cohorte, pues en este montón de pacientes, de estos 150 pacientes. Lo más importante de este estudio es que miren cómo solamente estaban normales en un 38% y en un 14% las plaquetas del INR, mientras que en estos pacientes que en la mayoría no sangraron, eran normales la trombolastografía por el tiempo R y la amplitud máxima, un 75 y un 60%. Miren que predijeron mejor pues, el riesgo de no sangrado y las pruebas viscoelásticas en este estudio. Como guía de transfusión de hemoderivados, se ha estudiado también, en este estudio se evaluó cómo era la diferencia entre transfundir plaquetas y plasma fresco guiado por trombolastografía versus guiado por parámetros convencionales, y lo más importante es que encontraron diferencias en el resangrado a los 5 días, favoreciendo la trombolastografía, a los 42 días, que fue estadísticamente significativa, y también una tendencia a reducción de mortalidad. Miremos acá, en estos Kaplan-Meier, la probabilidad de mantenerse libre de resangrado fue más alta en el grupo de trombolastografía, y también la probabilidad de sobrevivir fue mayor en el grupo de trombolastografía. Eso hace entonces que la política restrictiva sea la política ideal en cuanto a transfusiones, en cuanto a líquidos en estos pacientes para evitar el aumento de la hipertensión portal, que es lo que lleva finalmente al sangrado en estos pacientes. Las pruebas viscoelásticas también tienen problemas, no están bien estandarizadas aún, hay parámetros y reactivos variables entre laboratorios y entre los mismos estudios, y la utilidad más consistente que tenemos para ellos entonces es evitar transfusiones innecesarias. Incluso la Asociación de Gastroenterólogos de América no se compromete y que pudieran tener un rol eventual para la evaluación de la población, pero que aún no hay targets validados, por lo que son útiles, pero aún están pues en estudio constante. Por último, les quería mostrar que el riesgo de trombosis en estos pacientes está definitivamente aumentado y definitivamente no están antipoblados intrínsecamente. Tenemos este metaanálisis de 11 estudios, 600.000 pacientes, 1.400.000 controles. Miremos los forest plot de TBP y TEP combinados, de TEP solo y de TDP solo. Y vemos como los ORs para trombosis todos son significativos y todos son mayores versus la población general. Estos pacientes no solo tienen riesgo de trombosis, no solo no se debería suspender la profilaxis antitrombótica, sino que se debería estimular. En cuanto a la anestesia, los medicamentos específicos, no existe un marcador endógeno que permita saber qué tan bueno o qué tan malo está el aclaramiento hepático. Y es claro pues que tenemos alteraciones tanto desde la absorción, aumentando la biodisponibilidad de muchos medicamentos, de la distribución, sobre todo el aumento de la fracción libre, desde el metabolismo, tenemos tanto alteraciones en el aclaramiento hepático intrínseco, sobre todo en los metabolismos de fase 1, no tanto en los de fase 2, pero ambos están afectados. Y también tenemos alteración en la entrega de esos fármacos al hígado por la restricción al flujo hepático, por los shunts autosistémicos que se hacen de forma pues, endógena y que hacemos nosotros también de forma médica a través de una derivación transyugular. Y finalmente, estos pacientes también tienen falla renal y colestasis que daña pues también la excreción final de varios medicamentos. Específicamente de los anestésicos, la vida media de la lidocaína y las benzodiazepinas aumentan un 300 y un 100% respectivamente en pacientes cirróticos, y la vida media de las benzodiazepinas se aumenta tanto que pueden ser desencadenantes comunes de encefalopatía hepática y deberían evitarse. La ketamina también aumenta su vida media, sin embargo puede ser útil, sobre todo en la inducción, porque hace una vasoconstricción sistémica, pero no tiene tanto efecto en el lecho esplácnico.
Hay similares tasas de eliminación con etomidato versus los controles, y el propofol es definitivamente el anestésico más estudiado, tiene poco o ningún efecto de la cirrosis sobre su metabolismo, porque el hígado es muy eficiente para metabolizarlo, por eso también lo utilizamos, por ejemplo, en TIVA. Incluso es ideal, incluso en falla descompensada, con la salvedad de que es un perfil hemodinámico, pues hay que cuidar la hipotensión que genera. En general deberíamos evitar todo lo que sea de larga acción, porque van a tener efectos erráticos y efectos prolongados. Los anestésicos inhalados, lo más importante es que a las dosis que utilizamos en la anestesia balanceada de menos de una MAC, los cambios en el flujo son mínimos. Había un riesgo pues importante por alotano, que ya salió pues en la mayoría de lugares de la hepatitis autoinmune y la disminución marcada del flujo hepático. Hoy en día los nuevos agentes como el Sevoflurane, el Desflurane, incluso el Isoflurane, eh, preservan de forma adecuada el flujo hepático y son seguros, sobre todo el Desflurane, en falla hepática. El óxido nitroso genera una respuesta simpático-mimética. Recordemos que no es ideal en estos pacientes porque puede disminuir el flujo hepático y además puede generar la acumulación en las asas. Y en un paciente ya de por sí distendido con hipertensión abdominal, pues no es lo ideal. ¿Cómo se ha comparado TIVA versus halogenados? Tampoco hay muchos estudios, pero más o menos miremos que tienden a llegar a lo mismo, pero a veces son contradictorios. Miremos, por ejemplo, en este estudio encontramos que el propofol aumenta el flujo hepático con respecto al desflurane, pero un estudio posterior encontró que los marcadores inflamatorios y las enzimas hepáticas postoperatorias son iguales tanto en desflurane como en, perdón, tanto en sevoflurane como en propofol, y un estudio posterior a este también encontró que hay efectos similares con propofol, isoflurane, sevoflurane y desflurane. Y otro estudio que apoyó más al isoflurane, encontrando menores niveles de IL-1 y TNF de abajo. Entonces, en general, la conclusión es que parece que son muy parecidos en el perfil pues, sobre el flujo hepático y que pudieran utilizarse pues, con precaución ambos, porque no hay diferencias marcadas pues, en el perfil farmacodinámico en estos pacientes. En los relajantes neuromusculares definitivamente no deberíamos utilizar aminoesteroides porque tienen metabolismo hepático. Si se usan debería guiarse por un monitoreo específico de la relajación neuromuscular, y los ideales entonces van a ser atracurio y atracurio que no tienen metabolismo hepático, pero el metabolismo es plasmático y no se ve afectado en falla hepática. La succinilcolina, como su metabolismo es por colinesterases plasmáticas que se producen en el hígado, pudiera tener una acción prolongada, pero eso no ha tenido un significado clínico importante. Y el Sugamadex, en estudios pequeños, ha mostrado que es muy parecido a su perfil para revertir la relajación neuromuscular por aminoesteroides, tanto en cirróticos como en no cirróticos. En conclusión, atracurio y desatracurio. Vamos a hablar un poquito, por último, ya de la analgesia. Lo primero es el acetaminofén. Se le ha tenido miedo al acetaminofén porque es una causa importante de falla hepática aguda a nivel mundial. Sin embargo, a dosis terapéuticas, si vemos en esta gráfica, solo un 5% del acetaminofén va a llegar al metabolito tóxico, que es el NAPQI. Es muy importante que en los cirróticos no haya una depresión del glutatión, que pues, toxifica pues, los metabolitos tóxicos y no aumenta la actividad de los citocromos, lo que hace que a dosis normales se aumenta. Si bien se aumenta la vía media, por debajo de 2 a 3 gramos son relativamente seguros. Eso tiene una salvedad, si son pacientes alcohólicos y desnutridos, ellos sí tienen deficiencia de las reservas de glutatión, tienen una mayor actividad de los citocromos y eso hace que fácilmente se acaban las reservas de glutatión y puedan generar toxicidad hepática. Con respecto a los AINES, los cirróticos, como veíamos, tienen una activación basal del sistema hepático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y las prostaglandinas son necesarias para compensar y evitar un síndrome hepatorrenal. Entonces, si bien son tolerados en enfermedades más leves, definitivamente están contraindicados en el resto del espectro de la enfermedad hepática crónica. Incluso algunos se han asociado con hepatotoxicidad y idiosincrática en pacientes no, pues sin enfermedad hepática.
Es definitivamente por los riesgos de sangrado varicinal, de disfunción renal aguda, de ascitis y edemas refractarios y de trombocitopenia, no son el medicamento ideal en estos pacientes. Los COX-2 tienen una eficacia analgésica similar a los AINES y tienen un riesgo de sangrado y disfunción renal teóricamente menores, pero eso tiene algunas salvedades. Parece que igual lo disminuyen, aunque en menos cantidad. Eh, el riesgo cardiovascular en estos medicamentos es conocido y por eso varios fueron retirados del mercado y no hay estudios prospectivos, los que hay en animales en general no se deberían recomendar por falta de estudios de seguridad. Hay un estudio que encontré importante que compara naproxeno y celecoxib en pacientes con falla hepática que no tenían disfunción renal. Los aleatorizaron a celecoxib y a naproxeno y midieron tanto el flujo plasmático renal como la tasa de filtración glomerular. Y miren cómo en el grupo de naproxeno cae dramáticamente la tasa de filtración glomerular, el flujo plasmático renal, incluso también la excreción de sodio, pero en el grupo de celecoxib, si bien no es tan dramática pues la cosa, sí hay una disminución del flujo plasmático renal, de la tasa de filtración glomerular y de la excreción de sodio. De los opioides, definitivamente todos necesitan metabolismo hepático, entonces todos van pues, con algunas salvedades, todos van a aumentar su vida media y vamos a ver cosas específicas. Digamos, la morfina va a aumentar su tiempo pues, de acción. El metabolito de morfina 3-glucuronidado es el metabolismo más tóxico, pues requiere ajuste falla renal, entonces no es ideal en estos pacientes. La codeína debe convertirse a morfina y tiene otros efectos poco predecibles y poco predecibles. La oxicodona tiene niveles mucho más elevados y tiene una prolongación importante de su vida media. Y la hidrocodona y la oxicodona deben convertirse a través del hígado en metabolitos activos y de manera también variabilidad en sus niveles. La hidromorfona parece ser el mejor en estos pacientes porque primero no genera metabolitos tóxicos y por lo tanto tiene falla renal y solamente debería ajustarse pues, su dosis y su intervalo terapéutico, pero no tiene pues, un perfil tan tóxico como los otros. El tramadol pareciera seguro, pero tiene un problema importante y es que es anticolinérgico, pudiera desencadenar una encefalopatía hepática y también tiene efecto en la recaptación de serotonina y de epinefrina y en pacientes polimedicados puede no ser la mejor opción. La metadona tiene otras indicaciones, no es ideal para la analgesia. Y la meperidina tiene sobre todo el problema del metabolito normeperidina, que es bastante tóxico y que necesita pues que tengamos un metabolismo hepático normal. Finalmente el fentanil, si bien tiene altas proteínas, la mayoría, pues no, todos sus metabolitos son inactivos y su farmacocinética es similar en sanos versus cirróticos, sobre todo en el flujo hepático y en la conservación de la entrega de oxígeno. Por lo tanto, los colores no son casualidad. Lo que yo utilizaría, pues a lo que apuntan la mayoría de artículos es hidromorfona y fentanil. Para terminar, ya anestesia regional, hay que tener tres consideraciones. El metabolismo de los anestésicos locales se ve afectado tanto por el aumento del volumen de distribución como por la disminución pues, de la alfa-1 glicoproteína ácida, que es la que los une. Parecieran seguros en dosis únicas y esto no llega, no se ha demostrado que lleguen a niveles de umbral tóxico. Eso no está también estudiado en infusión, pero en dosis única pareciera que no es seguro. La consideración es con el flujo hepático. El flujo hepático en la anestesia neuroaxial tiene estudios conflictivos porque la respuesta buffer de la arteria hepática depende del simpático, entonces tumbar el simpático no es tan chévere, pero también hay estudios que muestran que la disminución de la estimulación simpática pudiera llevar a mejores desenlaces en lesión hepática a largo plazo por el bloqueo simpático de la epidural torácica. Y con el perfil de coagulopatía, no hay una recomendación específica para estos pacientes, no hay un estudio que muestre cuál es el perfil de coagulación aceptable, porque las pruebas de coagulación no predicen sangrado en ellos, y lo que se hace en los artículos y la mayoría de organizaciones lo que hacen es extrapolar las recomendaciones de pacientes anticoagulados para darles un perfil de seguridad. Entonces, con la epidural, lo último que les voy a decir es que la hipótesis es que mejora el flujo sanguíneo hepático
Los desenlaces perioperatorios, por eso están sobre todo en modelos animales. Los estudios en humanos son controvertidos. La epidural lumbar definitivamente no tiene ningún efecto. Y vemos cómo en este estudio encontraron un aumento de la perfusión hepática, pero en otros trabajos encontraron disminución del flujo hepático, y eso fue empeorado cuando se administró norepinefrina, y también fue empeorado porque se asoció a mayor administración de hemoderivados y de líquidos que no ayudaran en estos pacientes. Por ahora el epidural parece estar bastante debatido. Para terminar, entonces, la enfermedad hepática crónica tiene múltiples consecuencias en todos los sistemas. La cirugía conlleva, sobre todo la cirugía emergente, conlleva un aumento dramático de la mortalidad. La combinación entre child y MELD es mejor que cada uno por separado. Hay un balance muy frágil entre sangrado y hipercoagulabilidad. Las pruebas convencionales son pobres predictores de ambos. El sangrado perioperatorio obedece más a consecuencias hemodinámicas. Teniendo en cuenta la farmacología, se puede hacer un manejo analgésico adecuado, y existe un importante vacío de información con respecto a técnicas regionales de seguridad, efectividad y sobre todo el perfil de coagulación y su efecto en el flujo hepático, el flujo sanguíneo hepático. Yo sé que me extendí bastante en el tiempo, pero intenté condensarlo lo más que pude, eh, porque es un tema largo. Muchas gracias por su atención.